Y bueno amigos, estamos aquí nuevamente para comentar noticias, información del Real Madrid, como siempre hacemos, lo de siempre. Les voy a pedir como único favorcito que me acompañen hasta el final de este video, descubran lo que tengo para traerles el día de hoy, lo analizamos juntos, sobre el final me pueden dejar su opinión, vamos a colocar un poco de luz por acá y nada, lo de siempre, vamos a darle play y nada, vamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información del Real Madrid, del 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, justo lo que les estaba comentando ayer estuvo el tema este de la gala del Balón de Oro, en el que le dieron un homenaje a Vinicius Junior ahí por lo de su academia. Tengo entendido que es que tiene una academia en Brasil en donde ayuda a los más seguramente más perjudicados o no tan beneficiados jóvenes a tener una carrera digna o por lo menos a intentar salir adelante como lo ha hecho él. Pero hoy vamos a hablar de Vinicius y su renovación, también vamos a hablar un poco de Rodrigo y quiero comentar algo que ha dicho Eden Hazard que también me ha llamado bastante la atención, que creo que también es comentable. Eden Hazard, bueno, estuvo presente ayer en la gala del Balón de Oro. France Football prácticamente lo ha puesto ahí como con Didier Drogba, entregando algunos de los premios. Le ha querido homenajear por una carrera interesante que ha tenido Hazard. Recordaremos que pese a esta mala etapa que tuvo Eden en el Real Madrid, Hazard fue un futbolista bastante interesante. Seguramente en sus últimos años en el Chelsea era considerado uno de los 5 mejores futbolistas del mundo. Así que estamos hablando de alguien bastante recorrido a nivel futbolístico y que bueno, seguramente muchos jóvenes y muchos de estos haters no van a recordarlo o no quisieran recordarlo por todo lo que pasó al final y porque estuvo en el Real Madrid, pero creo que era un absoluto crack. Y me ha llamado mucho la atención unas declaraciones que ha dado el belga que dice: era el momento adecuado de mi retirada. Mi cuerpo ya no podía seguir el ritmo. Bueno, también comentaba que estaba ayer ahí haciendo eso en la gala de France Football porque sus hijos quisieron ir y que obviamente sigue viendo fútbol, pero que ya su cuerpo no soportaba el ritmo de juego. Yo quiero hacer referencia también a una frase que dijo José Mourinho hace un tiempo de Hazard, en la que hablaba que a Hazard le pegaban y le pegaban constantemente patadas tras patadas y que en algún punto no íbamos a tener a Eden Hazard. Perdón, es cierto que Hazard tiene gran responsabilidad de lo que le pasó, porque muchas veces se ha hablado de que es un futbolista que le gustaba poco entrenar, que se confió por el talento que tenía para jugar al fútbol, etcétera, etcétera, y que era un poco irresponsable a la hora de hacer los entrenamientos y eso fue haciendo una mella hasta que llegas a un punto en el que tu cuerpo no es lo mismo, no aguanta igual los golpes, no aguanta igual los ritmos altos y pues le ha terminado costando la carrera, pero a mí me gusta mucho de verdad la sinceridad con la que habla Hazard. Le voy a respetar siempre y sobre todo por ese último año en el que decidió perdonar entre comillas al Real Madrid. La verdad es que es un chico bastante increíble las pocas veces que lo he visto en una entrevista o en público. Ayer veíamos a Hazard con Bellingham. Le preguntaron por él que cómo estaba Bellingham y Hazard decía está bien porque está conmigo. O sea, es un chico excepcional y para mí nos dejó decepcionados a todos, pero creo que hay que poner en valor muchísimas cosas y la verdad me alegra de que por lo menos esté contento con la decisión que ha tomado. Bien. Lo que les estaba comentando, Vinicius Junior oficialmente renovado, se convierte en el futbolista mejor pagado de la plantilla, además con una cláusula de rescisión bastante importante, pero aquí voy a empezar hablando de otra cosa. Primero quiero empezar hablando de lo de Rodrigo Góez porque se ha filtrado hace mucho tiempo, por cierto, que Rodrigo iba a renovar con el Real Madrid, era un secreto a voces que ya estaba todo pactado desde el año pasado. Y finalmente Rodrigo renovará hasta el año 2028 con una cláusula liberatoria, una cláusula de rescisión de también 1.000 millones de euros. Y aquí es donde empieza el debate porque hay mucha gente cuestionando el hecho de que Rodrigo lleve 2 goles en 13 partidos oficiales esta temporada, que tal vez no era el momento. Hay que recordar lo que les acabo de decir, esto es algo que está pactado desde el año pasado, en el que Rodrigo ha tenido unas temporadas o con altibajos, por así decirlo. Y es algo que, bueno, no me parece muy lógico que la gente esté tomando este arranque de temporada en el que es obvio que se le ve a Rodrigo algo frustrado por alguna u otra razón. Yo puedo llegar a entender la frustración de la gente, pero no creo que sea algo como para frenar una renovación que a la larga tampoco creo que haya cambiado mucho el aspecto salarial del Real Madrid. Creo que es una renovación inteligente, además de que le pones esa cláusula.
por si se le ocurre a algún otro equipo presentar una oferta mareante por el futbolista Rodrigo Goes. Empezando por ahí, definitivamente creo que hay que tener en cuenta todo eso. Yo creo que es una renovación acertada. Creo que es un futbolista que tiene un techo increíble. Se nos olvida a veces que tiene son 22, creo que tiene 22 años y le estamos matando porque obviamente el Madrid está como escaso en este instante de futbolistas que puedan marcar la diferencia, sobre todo en el ataque. Y creo que ese es lo que la principal centro de críticas por el que le está cayendo toda la que le está cayendo a Rodrigo. Pero honestamente, yo que le he criticado mucho en los últimos días, siempre que me cabreo viendo un partido, que digo, Rodrigo, pero ¿qué estás haciendo? Recuerdo la edad que tiene y recuerdo que es un chico que nos ha demostrado que tiene unas características como para convertirse en un futbolista más que interesante. Así que tener un poco de paciencia, tener un poco de tranquilidad. No creo que esta renovación vaya a condicionar al Real Madrid de cara al futuro. Honestamente lo pienso y creo que es una renovación inteligente. Creo que Rodrigo Goes puede ser un futbolista perfectamente vendible en el caso de que no vaya a funcionar como futbolista de primera espada del Real Madrid. Y creo que teniendo en cuenta lo que costó, el Real Madrid no va a tener muchísimas pérdidas, sobre todo teniendo en cuenta porque también ya prácticamente él nos ha dado una Champions en aquel partido contra el Manchester City. No debería servir de tenerlo justificado para toda la carrera de Rodrigo, pero creo que es interesante lo que nos ha dado y para mí, repito, no es algo que condicione excesivamente los planes deportivos y económicos del Real Madrid. Bien, se está hablando mucho de la renovación de Vini, porque también es cierto que Vini está en un proceso de adaptación en esta nueva esquema en el que no está del todo beneficiado, aunque es cierto que le hemos visto algún enganchón bueno con Jude Bellingham. Le hemos visto que ha querido, además recordemos que adicional a que Vinicius ha tenido un periodo de adaptación en cuanto a lo posicional, también ha tenido o está teniendo un proceso de adaptación en cuanto a lo corporal, por llamarlo de alguna manera, porque Vinicius acaba de salir de una lesión complicada, la primera lesión muscular de su carrera. Y la verdad es que es raro porque no está brillando del todo, pero sigue metiendo goles y sigue marcando diferencias, a excepción de ese partido contra el Palancas. Yo creo que Vinicius, tras su vuelta, ha tenido un rol bastante importante y bastante interesante. No lo sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que es cuestión de tiempo y la verdad también me parece acertadísima lo de Vinicius. Vinicius es un futbolista que fuera de España y todo esto es poco de imbéciles, es un futbolista bastante bien valorado. Creo que la cláusula de rescisión que le han colocado a Vini está a la altura de los más grandes. No por algo estuvo presente ayer en la gala de France Football, creo que homenajeándole por su labor social. Y por supuesto, seguramente en las próximas temporadas vamos a ver con más frecuencia a Vinicius pasearse por ahí por ese salón en el que se entrega el tema del Balón de Oro, que por cierto a mí es que me da exactamente igual ya lo del Balón de Oro. Entonces me parece interesante porque ahora se convierte en el jugador franquicia. De hecho, se ha hablado mucho durante muchísimo tiempo que Vinicius siempre ha sido el jugador franquicia desde que ha llegado prácticamente al Real Madrid, ahí codeándose con Karim Benzema hasta que termina saliendo Benzema y en el club lo ven como el jugador franquicia, le han querido dar ese espaldarazo de que sí lo eres realmente y le han puesto ese salario el más alto de la plantilla con la cláusula que le han colocado, le han dado el 7, creo que le han hecho absolutamente todo para que él se sienta apoyado por lo menos en este aspecto. También se está hablando de que bueno, en los próximos días se gestará las renovaciones de Camavinga, Fede Valverde y hasta la de Eder Militao. Me parece muy bien el Real Madrid blindando ese esquema que han estado estructurando durante los últimos años con futbolistas jóvenes y futbolistas que son muy del fútbol moderno, así que me parece que en ese aspecto el Real Madrid está haciendo un brillante trabajo. No sé qué les parece a ustedes lo que les acabo de comentar, qué les parece lo de Hazard, que bueno, creo que no era tampoco tan noticiable, pero sí me parece interesante porque es un futbolista que, repito, era un crack y termina de una muy mala manera en el Real Madrid, pero creo que es alguien que merece todo el respeto que seguramente se ha ganado en el mundo del fútbol. ¿Qué les parece el tema de las renovaciones? ¿Se ha equivocado el Real Madrid con alguna de ellas? ¿Se equivocaría con alguna de las de Camavinga, la de Valverde, por ejemplo, la de Militao? Déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios y en este momento pues a despedirme, déjame tu like, tu suscripción, lo de siempre, like a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao chao.